Y compartimos pantalla. ¿No? Entonces, lo que vamos a utilizar en vez de una pizarra esto de acá. ¿Ya? Hoy lo que vamos a ver es el modelo cliente-servidor. ¿No? Y esencialmente vemos lo que son servicios en TCP/IP. Si ustedes recuerdan lo que era el manejo de TCP/IP, esencialmente estaríamos viendo lo que sería, por ejemplo, una computadora. Lo vamos a hacer con... ¿no? Entonces, que la vamos a llamar el cliente, ¿no? La cual va a recibir servicio. Y vamos a tener lo que es la parte de otro equipo, que lo vamos a llamar el servidor. Esencialmente lo que hace es entregar el servicio. ¿Ya? La conexión de esto se va a hacer mediante un protocolo, ¿no? Entonces, nosotros podemos aprovechar de lo que es, por ejemplo, aquí estaríamos hablando de una computadorita. ¿No? Suponiendo que nuestra computadora sería el cliente. Bien, este entonces sería nuestro cliente, ¿no? El que va a recibir todo lo que es nuestro, ¿no? Y vamos a suponer otro equipo que va a ser nuestro servidor. Entonces, ¿qué va a hacer el cliente? El cliente lo que va a hacer es recibir, o si quieren, va a solicitar información al servidor. Y el servidor lo que va a hacer es entregarle la información solicitada. Esta comunicación la vamos a denominar protocolo. ¿No? Entonces, para tomar en cuenta eso, el protocolo va a ser la forma en que se van a comunicar el cliente y el servidor. En esencia, entonces, lo que tendríamos acá es que el cliente y el servidor van a interactuar entre sí, de tal manera que le va a dar un sentido
a la comunicación como tal. Ahora bien, ¿a qué nos referimos directamente con lo que es ese sentido, ¿no? Decíamos en la anterior diapositiva que vamos a tener una comunicación entre el cliente y el servidor, ¿no? Ahora, para esto nosotros vamos a necesitar que efectivamente tengamos eh, lo que es el manejo de nuestra conexión entre cliente y servidor. Entonces, este protocolo es establecido por, o a través, mejor, de un puerto de red, ¿no? Entonces, estaríamos tomando en cuenta que nuestro servidor va a escuchar o vamos a tener directamente lo que sería el camino entrante a través de lo que sería una escucha de un puerto, ¿no? Estamos diciendo que escucha, ¿no? Que estaría montado sobre uno de los protocolos de transporte, ¿no? Que esencialmente eran dos en TCP/IP, ¿no? TCP o UDP, digamos, ¿no? Esencialmente, ¿cuál es la diferencia entre el protocolo TCP y el UDP? El TCP está orientado. Está orientado, decíamos, a la conexión. Es decir, que nosotros vamos a conectar directamente con lo que es entre el cliente y el servidor, y mientras se hace esto, recién se puede establecer. Por ejemplo, para que uno se ubique lo que es orientado a la conexión, lo que es la telefonía, ¿no? Si no tenemos una comunicación entre cliente y servidor, entre el llamante y el escucha, no vamos a poder realizar la conversación, ¿no? Y el UDP es, se maneja con protocolos no orientados a la conexión. Entonces, esencialmente, el TCP lo vamos a utilizar para la parte de control. Entonces,
Entonces, sobre TCP lo vamos a apuntar a lo que es control. Mientras que el servidor sobre UDP lo vamos a apuntar esencialmente a lo que sería el envío de datos. Entonces, por ejemplo, esto lo estaríamos tomando en cuenta a través de lo que sería un puerto. Vamos a duplicar esto para explicar lo que sería el puerto. Entonces, el escuchar se va a realizar con lo que se denomina puertos, ¿no? Entonces, el escuchar de un protocolo se realiza mediante un puerto de red, ¿no? Se realiza mediante un puerto sobre TCP o UDP, ¿no? Este puerto es un número entero que identifica un protocolo, ¿no? Es conocido como puerto bien conocido. Entonces, protocolos comunes Entonces nuestro servidorcito lo que va a tener es un puerto de escucha TCP/UDP, ¿no? Y este puerto va a ser un número. Por ejemplo, podríamos hablar de un servicio web y el puerto de escucha va a ser el 80. ¿Okay? Entonces, estaríamos asignando a nuestro servidorcito al puerto 80 de manera automática si hablamos de un servicio web. ¿Ok? No sé si se ha entendido esta cosa, es básica, sencilla, pero importante. Voy a repetir otra vez lo que es el modo presentación para que se vean una vez más.
¿no? ¿A qué nos referimos con modelo cliente-servidor? Estaríamos hablando de servicios en TCP y en IP, ¿no? Donde el cliente lo que hace es recibir el servicio y el servidor entrega el servicio. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hace el cliente? ¿No? Le da una solicitud al servidor. El servidor lo que hace es devolverle la información al cliente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo realiza esta comunicación? A través de lo que era un protocolo. Y un protocolo es la forma en que se van a comunicar el cliente y el servidor y le da un sentido a la comunicación como tal, ¿no? Aunque los datos son los mismos, el enviar, por ejemplo, un chat o enviar un correo electrónico o si quieren el trabajar con lo que sería una página web o ver un video, son 5 cosas distintas en realidad, pero que siguen siendo lo mismo, entre comillas. ¿Se dan cuenta? Entonces estaría estableciéndose la comunicación a través de la escucha de un puerto TCP o UDP. ¿Cuál es la diferencia entre que la comunicación se haga por uno u otro puerto? Esencialmente, TCP está orientado a la conexión, es decir, que para que se haya establecido la comunicación y que se pueda compartir, tendría que sí o sí estar conectados cliente y servidor simultáneamente. Mientras que el UDP agarra, abre el puerto, envía la información y la cierra, no esperan respuesta, ¿no? Entonces, de ahí viene también su nombre, ¿no? TCP viene del inglés Transfer Control Protocol y UDP, Unified Datagram Protocol, ¿no? Entonces, al no estar numerado, al no trabajar directamente, generalmente se lo maneja el TCP para la parte de control y el UDP para enviar la parte como de datos, ¿no? Y ahora que trabajamos con muchos datos, esencialmente en la parte multimedia, este protocolo se hace mucho más importante. ¿Ok? Había, hablando de la parte multimedia, un tercer protocolo de transporte que se quedó como aplicación, que era el SCTP, String Control Transfer Protocol se llamaba, pero que al final se quedó ahí, ¿no? Porque en su momento, como no salió con lo que sería la plataforma TCP/IP en los años 80, pues había que actualizar todita Internet, ¿no? Y decir, no, esto no es factible, pero en la práctica se está haciendo eso día a día, ¿no? Por ejemplo, esta comunicación hace unos 20 años atrás era impensable, ¿no? Pero actualmente ya es una gran realidad. El puerto, esencialmente entonces, que decíamos un momento, va a ser el escuchar el protocolo directamente sobre TCP o sobre UDP. Un número entero de ese puerto va a identificar el protocolo, ¿no? Y los protocolos conocidos también van a tener puertos conocidos, ¿no? Por ejemplo, el puerto 80 siempre está asociado al servicio web. Y el protocolo del servicio web, ¿cuál es? El HTTP. Obviamente hay puertos y protocolos establecidos para varias cosas, ¿no? Entonces, en esencia, nosotros tendríamos la posibilidad de hacer eso, ¿no? Bien. ¿Cuántos de ustedes, ahorita ya estamos 14, prácticamente el curso completo, cuántos de ustedes ya han instalado alguna vez una computadora desde cero? Levanten la mano, por favor, virtual. No me creo que un hito nomás. Limber, Miriam. Nadie más ha instalado una computadora, ya están en cuarto. Supuestamente el primer semestre se aprende a instalar una computadorita. Ya, de los 4 que han instalado, gracias, vamos a tomar en cuenta lo que sería un servidor. El servidor es exactamente lo mismo que
como habían instalado Miriam, Cristian, que son los que se quedaron levantando manito. Como ustedes quedan con la manito levantada, te voy a abrir el micrófono. A ver quién estaba. Limber. Limber lo vamos a habilitar, a ver. Creo que era uno de los que levantaba. ¿Estás con posibilidad de hablar, Limber? Sí, De le Condori. intenté hablar. Ok. Limber, ¿qué cosa necesitas para instalar una computadora normal? Eh, No se ¿Nos te referimos a escucha. la parte física o a la parte de software? Se ve tu micrófono, pero no te escucho, la verdad. A ver. Los demás lo han escuchado, ¿no? Ahora, con esta cuestión de tener el hardware y los drivers, lo mismo tendríamos, gracias, Limber, lo mismo tendríamos que hacer nosotros, ¿no ve? Es decir, con un servidor, de la misma manera nosotros tenemos que habilitar lo que sería nuestra computadora con los drivers que generalmente si es un sistema operativo relativamente nuevo y el hardware no es tan nuevo, ya lo tienen los controladores al instalar. Pero el rato de que no lo hagan esto, seguramente no los va a tener tampoco, ¿no? Entonces, es el primer aspecto que tenemos que tomar en cuenta. Otra característica, como decíamos hace un momento, es tener también el software de acuerdo al hardware de la máquina. ¿A qué me refiero con esto? O sea, no pueden instalar, por ejemplo, un Windows 10 sobre una Pentium, ¿no ve? Entonces, hay que tomar en cuenta los requerimientos mínimos y óptimos del software, ¿no? Tomando eso en cuenta, entonces nosotros podíamos, a ver, me voy a entrar a internet, compartir en la pantallita. ¿No? Y aquí voy a buscar requisitos. No quiero cobrar el bono universal. Para instalar Windows 2019, por ejemplo. Windows Server 2019, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre hay que buscar una fuente confiable, ¿no? Miren, aquí hay hostigando y no sé qué cosa. No, lo que tiene que chequear siempre es la fuente, en este caso el fabricante es Microsoft. Entonces abrimos una nueva pestaña y dice requisitos del sistema, ¿no? Por ejemplo, procesador dice mínimo de 1.4 GHz y 64 bits. ¿No? Importante, en una máquina viejita ya no se puede hacer esto. Memoria RAM. Memoria RAM 512 mínimo. ¿No? Pero sin, eso solamente si trabajamos en una versión de máquina virtual, ¿no? Estamos hablando de 800 megas. Generalmente yo recomiendo no trabajar con el mínimo, sino con un recomendado de 4 gigitas en RAM, que es lo mejor que podríamos darle mínimamente, ¿no?
Para el almacenamiento, ¿no? Un dispositivo mínimo dice que tendría que hablar de 32 gigas, pero eso solamente es para el sistema operativo. Entonces, habría que darle un poquito más grande el disco si vamos a trabajar, ¿no? Noten que no permite discos ATA para lo que es dispositivos de arranque. En lo que es el adaptador de red, bueno, mínimamente pide un Ethernet del tipo gigabit. Entonces, gigabit Ethernet, ¿no? Prácticamente es el estándar actualmente, así que no hay mucho lío. Si vamos a instalar a través de DVD, entonces necesitamos DVD. Permitir arranque seguro. Y, bueno, mínimo de 1024 por 768, que hemos visto también que es un requisito común actualmente, ¿no? Bueno, y nos da algunas notitas extra, ¿no? Por ejemplo, si quieren trabajar con Shadow 56, estamos hablando de módulos de plataforma confiables, ¿no? Entonces, también hablamos de esto, ¿no? Si queremos ver, digamos, qué hay de nuevo en esta versión, a diferencia de las anteriores, aquí tenemos algo de especificación. La anterior versión que sacaron los de Microsoft fue la 2016, ¿no? Entonces la administración supuestamente es más sencilla, el manejo especialmente a lo que es nube, que actualmente se maneja bastante, lo que es seguridad, estamos hablando de potencial avanzada contra amenazas, uh, seguridad con redes definidas por software, máquinas virtuales blindadas, ¿no? Mejoran lo que es HTTP y mejoras de almacenamiento, ¿no? Una cosa interesante que trabajan los de Microsoft es con Windows Azure, ¿no? Y esto ya lo tiene integrado. Maneja lo que es clusterización, permite trabajar con Linux dentro de Windows y tiene una mejora en lo que es contenedores, ¿no? A ver, otra cosa interesante chequear. Las distintas ediciones, ¿no? Bueno, esencialmente viene con Data Center y la versión estándar, ¿no? La conexión la mayor cantidad de conexiones se puede imaginar. Bueno, estamos hablando de una red clase A, es prácticamente, entre comillas, ilimitado. Puede manejar, en un caso, 2 máquinas virtuales y en el otro ilimitado. Permite acceso directo. Puede utilizar en ambos experiencias de escritorio. Ahora, esto es lo importante, ¿no? Los servicios de rol. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Eh, Esencialmente permite de Active Directory liviano, administración de Active Directory, DHCP, DNS, fax, servidores de archivo y almacenamiento, prácticamente en casi todos los sistemas. El manejo de lo que es
controladores. En el caso de Hyper-V le permite solamente para las máquinas blindadas en data center server, es una de las diferencias importantes, ¿no? Control del tráfico de red solamente el data server. Políticas de red y servicios de acceso, todos tienen ambos. Servicios de acceso remoto, publicación en web, que es conocido como IIS en el caso de Windows. Framework 3.5, 3.7 integrados. Aquí solamente puede trabajar con Hyper-V, el estándar, mientras que el otro sí puede trabajar con contenedores ilimitados de Hyper-V, ¿no? Recuerden que ustedes tenían solamente 2 servidores que podían manejarlo, ¿no? Ghost Guardian, que es la característica de seguridad nueva que tiene. Bueno, la verdad es que muchos de estos servicios no se van a ubicar si es que no han instalado alguna vez Windows Server, ¿no? Y manejado, ¿no? Tiene cliente Telnet, el cliente TFTP, redirector de web, Identification. Entonces, esencialmente aquí es una de las diferencias. Redes definidas por software no tienen, en cambio esto sí. Réplica solamente hasta 2 teras en este caso y aquí ilimitado. Almacenamiento directo uno sí tiene y el otro no. Aquí solamente puedes trabajar si estás invitado en una organización que está manejada por un data center y aquí puede ser anfitrión o no, ¿no? Es la definición. ¿Se fijan? A diferencia de lo que teníamos en lo que eran las versiones anteriores, especialmente 2013 para atrás, que teníamos hasta 4 versiones, han visto que no tenía mucho sentido el de manejar servicios web por un lado, etcétera, en servidores más pequeñitos, especialmente con la posibilidad que se tiene ahora de virtualizar, ¿no? Entonces, en ese sentido es que los de Microsoft han recapacitado un poco y han sacado solo 2 versiones que, si se fijan, no son tan diferentes entre una y otra. Entonces, la mayoría de las veces, a diferencia de lo que teníamos con Windows 2016 y 2013, nos conviene la versión estándar y no tanto la versión data center. Eso a lo que se refiere a servidores web, ¿no? Esto lo vamos a poner en esta versioncita. To PowerPoint. Lo vamos a transcribir. Les voy a poner directamente la URL para los que quieran chequear, ¿no? Pondremos su loguito más de Windows. Buscamos el logo. Estito.
Entonces, esas son las características nuevas. No sé si hay alguna duda. Yo si fuera ustedes tendría varias, ¿no? Porque como en teoría primera vez que estamos hablando de servidores. Bien. Es importante porque nosotros vamos a instalar lo que sería el sistema operativo. Como les decía, es bastante sencillo. Obviamente en casa no van a tener y aunque estuviéramos en la escuela, un equipo servidor para esto, ¿no? En ese sentido, entonces, ustedes pueden descargar el software, para prueba es gratuito. Obviamente para ponerlo en marcha sí se tiene que pagar, ¿no? Porque la versión de prueba funciona 3 meses y se tira. Después, bueno, no creo que nadie va a estar 3 meses con su servidor funcionando, ¿no? Para aprender, lo vamos a instalar. Entonces, yo les recomiendo este software que se llama VMware Workstation, que es un simulador. Y aquí, por favor, póngame bastante atención, ¿ya? Vamos a dar las características para lo que es la instalación de una máquina virtual. ¿Ya? Voy a saltar esto. Y vamos a crear una nueva máquina virtual. ¿Ya? Nueva máquina virtual. Me está diciendo típica o custom, ¿no? Que es la forma avanzada de manejar que tienen que saber ustedes, ¿no? También. Entonces, primero, ¿qué tipo de cosa? Bueno, siempre le va a dar la opción. En este caso, la última versión es la 15. Entonces, ¿qué características permite? 64 gigabits en lo que es la memoria, hasta 16 procesadores, obviamente dependiendo del hardware que están manejando para virtualizar, hasta 10 adaptadores de red, 8 terabytes de tamaño de disco y 3 gigabytes de lo que es memoria de gráficos. Esto esencialmente para los que virtualizan otros sistemas operativos es importante la parte de gráficos, ¿no? Porque si no, no va a dar. Nos dice si nosotros vamos a instalar desde algún lado, ¿no? A ver, aquí podemos nosotros chequear, por ejemplo, lo que son los... bueno, aquí solamente tengo de Linux. Por otro lado, creo que tenía... Bueno, la cosa es que nosotros podemos elegir dónde está nuestro sistema operativo. Creo que en software que los tengo, ¿no? Entonces ustedes buscan, lo pueden descargar en formato ISO, por ejemplo. A ver si tengo por aquí más. Bueno, no perdemos tiempo. Entonces ustedes lo descargan y le van a decir dónde, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos apuntando a una imagen de disco. O le ponen después, no hay ningún problema. ¿Ya? Vamos a instalar Windows en este caso, pero no versión 10, ¿no? Fíjense que aquí tenemos varias opciones. Desde la Windows 9.5 hasta la 3.1. Si se han fijado, me estaba diciendo, ha salido una actualización, ¿no? La última actualización, aquí va a aparecer Windows 2019, ¿no? Voy a poner 2016 ahorita para dar un ejemplo, ¿no? ¿Qué se va a llamar? Bueno, le vamos a llamar 2019 porque lo acabamos de instalar. Y aquí nos dice dónde quiere instalar, ¿no? Por ejemplo, aquí por defecto lo instala en el lugar donde están sus documentos, ¿no? Aquí generalmente sale users, el nombre de usuario y docs, ¿no? Y ahí virtual machine. Pero en realidad usted lo puede guardar donde busque, donde quiera.
Por ejemplo, a mí me gusta tener mis máquinas virtuales guardadas en otro lado. Por decirles, yo prefiero guardar en el disco Q. Mi máquina virtual. El tipo de firmware, ustedes recuerdan requerimientos mínimos, incluso almacenamiento seguro, hemos dicho que tenía que tener arranque seguro. La cantidad de procesadores, esto depende de su equipo, ¿no? Los que tienen i7 como en la escuela pueden trabajar con 4. Si estamos de 5, yo les recomiendo 2 máximo, ¿no? Y un core por cada uno, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de, podemos multiplicar así, tenemos un procesador y cuatro núcleos, por ejemplo. Lo que no tiene que pasar este numerito es el número de procesadores que tenga su propio equipo. Por ejemplo, un i7 tiene hasta 8. Un i5 podemos trabajar con 6. Un i3 solamente con 4. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, lo que tendríamos que tomar el tamaño máximo de procesadores. Memoria recomendada, 2 GB en este caso, porque es Windows 2016. Pero como vamos a instalar yo les recomiendo 4 GB en RAM. Esto otra vez depende de su máquina, ¿no? Si está utilizando su máquina un porcentaje bastante grande de memoria, por los programas que tengan, no le pongan tampoco muy alto aquí porque se va a lentear terriblemente. En mi caso yo tengo 16 en RAM, no hay ningún problema. La cuarta parte de la memoria la puedo utilizar. Aquí, bien importante, vamos a utilizar NAT o vamos a utilizar Bridge. Yo siempre utilizo Bridge porque voy a conectarme directamente contra lo que es mi computadora. En el caso de que no utilicen una conexión directa hacia el mundo exterior a través de la puerta de enlace de su computadora, entonces tendrían que elegir otras opciones de acá, ¿no? Recomendable, recuerden que solo tenía SCSI o LSI Logic. BusLogic y LSI no son soportados por 2016, 19 tampoco. Recomendable SCSI, para en el caso de 2019 esta no está permitida. ¿Quiere crear un nuevo disco virtual? Sí. Tamaño máximo, bueno, aquí nos está diciendo 60 gigas. A mí lo voy a dejar con eso. ¿Dónde lo vamos a guardar? O podemos utilizar uno que ya existe. Y ya estaría, ¿no? A partir de acá nosotros tendríamos que colocar, por ejemplo, en el CD y decir dónde está nuestra imagen, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Está en Q, nuestros, ¿no? Entonces aquí el archivo va a empezar a arrancar y de aquí ya empieza a instalar. Bueno, aquí le metí un disco de Linux, así que nada que ver en este caso, ¿no? No vamos a instalar Linux hoy día. Además, la instalación es medio larguita, lo vamos a hacer en la siguiente clase. Y hablando de la siguiente clase, para los que se han conectado más tarde, la próxima semana ya tendríamos que dar nuestro examen, porque estaríamos en el rango de la semana 26, ¿no? Entonces, el 26, viernes de la próxima semana, daríamos nuestro primer parcial. Como va a ser manejado en lo que es la plataforma Classroom, vamos a aprovechar de enseñarles unos minutitos también la próxima semana lo que es la instalación del sistema operativo como tal, ¿ya?
pero esto que hemos visto de la preparación de la máquina virtual es exactamente igual que lo que vamos a hacer la próxima. La diferencia es que ya vamos a tener la instalación como tal. ¿Ok? Entonces, dicho esto, no sé si hay una preguntita. Ok, compites, que pasen buen fin de semana. No se olviden que estamos encapsulados hasta el lunes. Así que no salgan de sus casas. Cuídense. Estamos haciendo el esfuerzo para que ustedes no se enfermen, ni nosotros tampoco. Y por eso es ideal que traten de ponerse al día también en lo que son sus prácticas, etcétera. Queremos que todos aprueben el semestre. Ok, Gracias, Inge. listo, Yolisa. Un abrazo a la distancia a todos y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Hasta luego, chicos. Inge.